Guatevisión presenta. Mañana con 44 minutos y como siempre con la posibilidad de compartir con ustedes todo lo necesario para que arranque un buen día y que sea una excelente mañana. Esa es la idea, poder acompañarle. Usted ya sabe que toda esta semana estamos desde Miraflores dándole la bienvenida para que usted pueda venir, que nos acompañe y que inicie la mañana como se debe con buena información desde este lugar. Comenzamos entonces cuando son las 5:45 con los títulos de Guatemala y el mundo. Pilotos del transporte público con ruta hacia colonias de Misco preocupados por amenazas de pandilleros y falta de seguridad. Por incremento de pandillas, diputados de la bancada Todos presentaron una iniciativa de ley para sancionar y prohibir a las maras en nuestro país. Empleada del Estado denuncia ser víctima de hostigamientos en el ámbito laboral por parte del viceministro de Deporte. Sin aprobar quedó el estado de calamidad pública dentro del Congreso de la República. Diputados argumentan que ya no hay incendios que atender. Autoridades del Ministerio de Agricultura evalúan plaga de insectos en Chiquimula. En Noticias del Mundo tenemos que hablar de Sudamérica y este fuerte sismo que sacudía la zona central de Chile con epicentro en la turística ciudad de Valparaíso. Más noticias del mundo. Antimotines se enfrentaron con un grupo de manifestantes opositores de Nicolás Maduro y se reportan 2 fallecidos. En Noticias del Deporte Nacional, un total de 15 goles se anotaron en el torneo de clausura. Tenemos el resumen y de quiénes fueron estas anotaciones. En otras noticias deportivas, el español Rafael Nadal recupera la 5ª posición del ranking de tenis. Tenemos que hablar del mundo del espectáculo y esta revolución de la música. Sí, hablamos de Maluma, que estrena nuevo video y aparece desnudo en la ducha. Hoy en el tema del día hablamos de un plan para fortalecer la lucha contra el narco y las maras, la región unida para combatir el crimen con el apoyo de Estados Unidos y cuál es la propuesta que se maneja en el Congreso de la República para eliminar a estos grupos. Esto y mucho más esta mañana. Comenzamos con los temas relevantes a esta hora del día y atención con esta noticia que llega a nuestra mesa de trabajo y tiene que ver con el paso de la Antigua hacia San Lucas. De acuerdo a la información, el paso vehicular entre la Antigua Guatemala y San Lucas Zacatepeques permanecerá cerrado hoy entre 8 y 10 de la mañana debido a la instalación de una pasarela en Santa Lucía Milpas, según lo dio a conocer la Policía Municipal de Tránsito de la localidad. Tenemos que hablar que sí, esta pasarela será instalada a la altura del kilómetro 33 en el sector conocido como La Choza, por lo que Gobernación Departamental de Zacatepeques prevé que el horario se extienda hasta mediodía. El tráfico proveniente de Antigua Guatemala a la capital será desviado por Bárcenas, Villanueva. Los vehículos que se dirijan de la capital a la ciudad colonial serán desviados a la altura del puente San Lucas por la carretera interamericana. Bueno, atención con esta información, en instantes la vamos a recordar, pero rápidamente vamos a repasar, arrancando este martes, algunos temas que han sido relevantes y que obviamente generan la discusión en el plano del país. Y vamos a enfocarnos rápidamente en el Congreso de la República y lo que se vivía ayer cuando se planteaba una iniciativa de ley en contra de las maras, diferentes multas y una posible detención en torno a ellas en nuestro país. Efectivamente, buscan eliminar las pandillas. Entre otras cosas, la bancada de diputados Todos proponía un proyecto de ley con el que busca eliminar a las maras e imponerle multas y cárcel a los que la integren. La propuesta también prohíbe las guerrillas, pues no permite la organización de personas armadas o milicias que no fueran las creadas por el Estado. El proyecto de ley castiga con prisión de 1 a 4 años y multa de 20,000 a 35,000 quetzales a quienes públicamente instiguen a cometer delitos, pena que se triplicará cuando se obligue a menores de edad. De igual forma, se prohíben las pandillas criminales y delincuentes
delincuenciales denominadas maras y se les castigará con prisión de 6 a 12 años y una multa de hasta 60,000 quetzales. Para los cabecillas o jefes de las maras se establece una sanción secundaria de 50,000 y prisión de hasta 10 a 15 años. La propuesta aún debe ser conocida en el Pleno para ser trasladada a comisión para dictamen. Posteriormente, los jefes de bloque deciden si amerita llevarla a discusión de los diputados para su aprobación o para que quede descartada. Pero esta es la propuesta para eliminar maras. ¿Qué piensa usted al respecto? Pues inmediatamente redes sociales que comienzan a activarse para que usted pueda opinar. Importante, están a su disposición. Pedro, buenos días. Compañeros, muy buenos días, qué gusto saludarlos y a usted también, pues que pase usted un feliz día y un feliz martes desde ya las redes sociales ya están activas y sí, bueno, es un problema entonces que azota a todos los guatemaltecos y esta vez queremos saber cuál es su opinión respecto a este tema. La pregunta ya está en pantalla y es la siguiente: ¿considera que las maras se pueden combatir con la aprobación de más leyes? Usted tiene dos opciones para que las pueda contestar usted a través de nuestro Twitter, @guatevisión_tv y @vivalm_gtv. Recuerde, ¿considera que las maras se pueden combatir con la aprobación de más leyes? Queremos saber su opinión y también nuestro Facebook, bastante importante para que usted nos deje su comentario y pues podamos conocer cuál es su opinión. BLM Ley Maras es nuestro hashtag y nuestro Facebook Viva la Mañana Guatevisión. Esperamos entonces sus comentarios. 5:51 de la mañana, redes sociales ya están abiertas para esta y más información. Compañeros. Bueno, hablando de maras, hablando de grupos delincuenciales, ¿qué pasa con los pilotos del transporte en nuestro país, sobre todo en la región de Misco? Hay nuevas noticias en relación al caso que se ha venido siguiendo desde hace meses con un tema muy preocupante para ellos. Debemos enfocarnos en lo que viven diariamente miles de guatemaltecos, esta inseguridad que está afectando específicamente a los pilotos de nuestro país. Unas 240 unidades de transporte público cubren las rutas hacia las diversas colonias de Misco. Sin embargo, los pilotos están siendo amenazados por pandilleros para el pago de la denominada extorsión. Mientras los altos mandos de la Policía Nacional Civil afirman que no tienen la capacidad para brindar vigilancia debido a la falta de elementos, hasta el momento se han detectado un total de 9 grupos que exigen y asesinan a pilotos del transporte público, quienes temen por sus vidas al momento de salir a trabajar. Ante esta situación y luego de haber denunciado a un grupo de extorsionistas ante la Policía Nacional Civil, el alcalde de Misco, Neto Brand, dijo que se está buscando ya un inmueble para que los agentes policiales pernocten en ese lugar y salgan temprano con los pilotos. Le contamos que el objetivo es darle seguridad a todos aquellos que se dedican al trabajo del transporte público mientras prestan el servicio y que los usuarios tampoco se vean afectados. Esta es una propuesta, una alternativa que se estaría planteando en el lugar. Bueno, hasta hace unos días habíamos estado hablando de los incendios en Petén, de, entre otros temas ya, el estado de calamidad que se había decretado en el país. Sin embargo, el presidente o la decisión que se toma a nivel del Poder Ejecutivo recibe un revés dentro del Congreso de la República. Parte del sistema de pesos y contrapesos que tenemos en nuestro país, y es que sí, el Congreso rechazaba declarar el estado de calamidad en todo el país, tal y como había solicitado el Ejecutivo por diferentes incendios que afectaron a varios puntos del país, especialmente al departamento de Petén, en donde varias especies de flora y fauna se vieron afectadas. Bueno, efectivamente, en horas de la mañana el presidente había expresado que no dará marcha atrás en el tema del estado de calamidad anunciado por los incendios forestales, y el vocero presidencial lamentó que el Congreso no haya aprobado el estado de calamidad y agregó que el gobierno trabajó con recursos mínimos y actualmente solo un incendio está activo y es el de la Laguna del Tigre en Petén, el cual ha sido sofocado en un 50%. Pero esto es lo ocurrido y lo que se está viviendo en el Congreso de la República en esta decisión, entonces, de no seguir con el estado de calamidad. Insistía en mantenerlo el Ejecutivo pese a los incendios que ya se habían controlado y 85 diputados refutaron finalmente la medida. Nos vamos al mundo a esta hora. Ya vamos a tener el desarrollo completo de estas noticias, pero hay que conocer esta terrible situación que vuelven a vivir nuestros hermanos chilenos con un terremoto, según ellos llamaban. Fue un sismo de muy alta magnitud que golpeaba sobre todo la zona de Valparaíso. Imágenes de mucha tensión se vivían ayer en el sur de nuestro continente porque los chilenos nuevamente vivían este sismo. 6.9 grados era la magnitud que sacudía la tarde de ayer lunes el centro de Chile, provocando obviamente alarma entre la población. Sin embargo, no se reportaron daños a personas ni a infraestructuras, de acuerdo con los primeros reportes de la Oficina Nacional de Emergencias. Bueno, efectivamente, el Instituto Sismológico de Estados Unidos informaba inicialmente que el terremoto tuvo una magnitud de 7.1, pero revisó la cifra hasta que quedó en 6.9. De todas maneras, fue un sismo de gran magnitud. Ahí estamos viendo algunas de las tantas imágenes que circularon
porque muchas personas, por el horario en el que se produjo este movimiento, pudieron captar con su celular lo que estaba ocurriendo en este lugar. Recordemos que es un sitio absolutamente poblado, donde hay una gran cantidad de personas, de comercios, de habitantes, y el temor que sintieron todos los habitantes de la región de Valparaíso. Podemos ver cómo este sismo sí tuvo su epicentro específicamente a 72 kilómetros al oeste de esta ciudad costera, en donde desde el fin de semana se ha registrado un enjambre sísmico a una profundidad de 20 kilómetros. Autoridades no han reportado daños a personas, ni tampoco que los servicios hayan tenido algún tipo de alteración, pero fue fuerte, se sintió, tuvo sus réplicas. Mire usted esta piscina, recién mostramos esas imágenes, cómo se mueve el agua, y además la duración del sismo casi terremoto fue lo que indudablemente generó inmediatamente la preocupación y la alarma en la población chilena. 5 minutos para las 6 de la mañana y nos vamos rápidamente a las calles porque está nuestro compañero Alberto Cardona y hay que empezar con las noticias de dónde ocurre. La noticia desde el lugar de los hechos, así es. Alberto, muy buenos días, adelante, te escuchamos. Ricardo, Vero, muy buenos días. Importante información para todas aquellas personas que utilizan los buses que se trasladan de la colonia La Brigada hacia el sector del Trébol, es decir, los buses de la 40R, ya que se ha comentado de último minuto que se ha suspendido el servicio en un 60% debido a que a las 4:38, según el reporte que nos están enviando los propios pilotos, se ha comentado que se han suspendido el servicio del transporte por la serie nuevamente de amenazas. Ahora ya no son los buses de la ruta 21-22. Al parecer ya las pandillas se han trasladado de la colonia El Milagro hacia la colonia La Brigada y ahora perjudicando nuevamente a los usuarios que se trasladan hacia sus trabajos y centros de estudio. Con esta ya sería la 7ª ruta que están siendo amenazadas en los últimos 15 días. La ruta 21, ruta 22, ruta 70, ruta 71, ruta 37, 36 y ahora la ruta 40R. Esto llama nuevamente la atención por parte de las fuerzas de seguridad, quienes ya comienzan a desplegar pues, a los elementos policíacos y a los investigadores para que puedan recabar todo tipo de información y puedan determinar qué grupo delictivo es el que está operando ahora en contra de los pilotos de la ruta 40R. Según la información de la sección Panda de la Policía Nacional Civil, en Guatemala operan más de 15,000 jóvenes pandilleros que se dedican a extorsionar, a realizar sicariato y también amenazar a los pilotos. 15,000 pandilleros, tanto de la Mara Salvatrucha como de la Mara 18. Son 55 clicas de la Mara 18 y 60 clicas de la Mara Salvatrucha, quienes son los que operan a nivel nacional y quienes son los que están generando el terror dentro de la población guatemalteca. Según se ha comentado por parte de las fuerzas de seguridad, pues la ciudad capital en los últimos 2 meses es la sección o el área más peligrosa de donde se están generando este tipo de extorsiones. Escuintla ocupa el 2º lugar en el tema de extorsiones, Huehuetenango el 3º y Quetzaltenango está ocupando el 4º lugar en el tema de extorsiones por parte de los grupos delictivos que siguen operando en Ciudad Capital. Acá ustedes observan pues cómo los usuarios del transporte pues están abordando las pocas unidades, no solo de los buses urbanos como extraurbanos. Acá en estos precisos momentos pues se está trasladando un bus de la ruta 40R. Ustedes observan pues la mayor cantidad de personas que están ingresando a esta unidad para poder trasladarse hacia sus centros de trabajo porque no están prestando el servicio normalmente. También se nos informa de último momento que los buses que se trasladan hacia
a Matitlán no están prestando el servicio porque ellos también esta mañana recibieron algunos teléfonos celulares por parte de pandilleros que se trasladan en motocicletas, entregan estos teléfonos. Todo aquel piloto que no responde a las llamadas es amenazado y es atacado por parte de las pandillas. Con esta información e imágenes de Edgar Calanche desde el sector de la zona 11, yo regreso con ustedes. Vero, Ricardo, muy buenos días. Gracias, Alberto. Volvemos en instantes contigo. Vamos a seguir analizando la información de Guatemala y seguimos recorriendo lo que ocurre en el mundo. Recién veíamos lo del sismo en Chile, información que en instantes vamos a profundizar con Crista García, pero ahora hay que conocer también lo ocurrido en Venezuela en las últimas horas. Vamos a hablar de ya casi un mes de manifestaciones en contra del gobierno de, bueno, nada más y nada menos que Nicolás Maduro, y es que ya suman 23 fallecidos en estas manifestaciones con un balance que rectificó la Fiscalía. Bueno, 2 personas más se suman a esta lista en ciudades del oeste de Venezuela en una nueva jornada de protesta contra el presidente Maduro. Ya suman, como decías, 23 en estas manifestaciones. Los fallecidos en este último caso son 2 hombres de 42 y 54 años y hay otros 7 heridos, según un boletín del Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo precisó que el fallecido en Mérida era un manifestante pro gobierno, mientras que dirigentes de un partido opositor dijeron que la víctima en Barinas protestaba en contra de Maduro. Recordemos, entre otras cosas, que la oposición realizó el lunes un bloqueo en las principales vías del país para pedir elecciones generales de manera inmediata. Bueno, uno de los temas a los que más se opone Maduro. Tenemos que mencionar que el gobierno y la oposición se responsabilizan mutuamente de la violencia que están dejando, además de los fallecidos, cientos de detenidos, heridos, varios negocios saqueados. Es lo que se ha vivido en los últimos días, en las últimas semanas en Venezuela. Vamos ahora con Julio de León, también está en las calles. Seguimos al ritmo de las noticias, 6:01. Buenos días, Julio, adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias, compañeros. Buenos días a toda la gente que amanece a esta hora. Bueno, ya como mencionaba Ricardo, 6:01 y efectivamente, como ustedes pueden ver a mis espaldas, la dinámica vehicular en la ciudad capital ya se está viendo, y esto desde hace unos buenos minutos. Tenemos que mencionar algunas alertas viales, por favor, mucha atención. Hay inmediaciones del anillo periférico a la altura de la 13 calle, justamente en dirección sur, es decir, hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se encuentra, todavía un tráiler que luego de un hecho de tránsito quedó completamente detenido. Se estrelló contra algunos árboles que estaban en ese mismo punto. Le repito, 13 calle, inmediaciones de los campos de fútbol. Este mismo tráiler, sí afectó la movilidad de algunos usuarios que van en dirección a la Universidad de San Carlos sobre el mismo anillo periférico. Fuera de eso, alerta vial principal que dar tendría que ser con la nubosidad. Como ustedes pueden ver, a consecuencia de las condiciones climáticas desde ayer, que se desataron fuertes lluvias, esta mañana lo que tenemos es una gran neblina en distintos ingresos a la ciudad capital, principalmente en puntos como el ingreso de la ruta interamericana. Muchos usuarios tendrán que tener precaución y también mucha paciencia, porque desde la altura del kilómetro 15 ya empieza a verse una cantidad de vehículos considerable para ingresar a la parte de Misco a través de esta misma ruta interamericana para todos los que vienen desde el área de Chimaltenango. Carretera El Salvador de igual manera empieza ya con una acumulación vehicular a la altura del kilómetro 17 por esta misma situación. Hay que tener mucha precaución. Hay mediaciones del kilómetro 13 en Carretera El Salvador, y luego en la ruta del Atlántico ya desde el kilómetro 8.5 tenemos algún reporte de una acumulación de vehículos. Específicamente hay mediaciones de un retorno que está dando justamente en el kilómetro 7.5 de esta parte de la ruta del Atlántico, ingresando para todos los que vienen de zona 18 hacia el centro de la ciudad capital. Así que esas serían las principales alertas viales. Sí tenemos información de parte de las autoridades que las rutas 22 y 23, que no habían estado funcionando en los últimos días debido al paro de los mismos pilotos por temas de seguridad, ya este día están funcionando de una forma mejor. No sabemos si el servicio está funcionando al 100%, pero al menos de una forma regular. Ya por parte de autoridades de la Policía Nacional Civil también se ha brindado un fuerte apoyo que, de alguna manera se busca resolver este mismo tema de inseguridad, no solo para los pilotos, sino que también para los usuarios de este mismo transporte urbano. Es la información que tenemos para ustedes desde este mismo punto, Calzada Roosevelt. Por supuesto que más adelante seguiremos llevándoles información desde las calles. Por el momento vamos de vuelta con ustedes al estudio, compañeros. Desde las calles el reporte. Y ahora, ¿qué pasa con las temperaturas? Lorraine Quinto, como todas las mañanas, nos acompaña. Buenos días. Hola, Lorraine.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Verónica. Buenos días a todos en casa que amanecen junto con nosotros. Tenemos mucha información que compartir con ustedes con respecto al clima. Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 16 grados centígrados, bastante fresco. Sin embargo, le tenemos que platicar un poquito acerca de estas posibilidades de lluvia que vuelven a disminuir. Ayer teníamos un 60%, hoy regresamos a un 20% de posibilidades de lluvia. Para hoy se mantiene la entrada de humedad en ambos litorales, ambiente bastante cálido con bruma, vientos cálidos del sureste que empezará a soplar en la península. En la mañana vamos a tener un cielo parcialmente cubierto con una temperatura máxima que podría llegar a los 27 grados centígrados y podría bajar hasta los 12 grados centígrados. En la tarde y noche tendremos cielos nublados. Vemos que los primeros rayos de sol ya empezaron a salir a partir de las 5 de la mañana con 41 minutos. Se estaría ocultando el sol hoy a partir de las 6 de la tarde con 18 minutos también para que usted tome en consideración. Entonces las posibilidades de lluvia son bastante bajas, únicamente de un 20%. Sin embargo, la recomendación es que salga preparado de casa. Más adelante le vamos a estar indicando cuáles serán las extremas para cada uno de los departamentos y también las temperaturas máximas y mínimas que nos esperan para los próximos 4 días, iniciando ya con el fin de semana. Muy buenos días. Así está la información esta mañana y nosotros repasamos Prensa Libre también muy temprano. Mucho para compartir, comenzamos. Prensa Libre presenta. Y arrancamos primero con la portada del matutino esta mañana. Nace Plan Fortaleza Antinarco y Mara. Región se une para combatir el crimen con apoyo de Estados Unidos. En más temas de actualidad, Sala deja presa a Stalin, pero apremia a juez. Suplentes mandan agilizar el trámite de libertad bajo fianza de la magistrada. Exigencia al Estado sigue vigente a 2 años de primera marcha. Crimen atroz conmociona. Subgerente bancario murió lapidado en Chiquimula y maíz negro que sabe a café como una innovación tecnológica. Vamos adentro de Prensa Libre y resaltamos las noticias más importantes. Encontramos en primer plano este proyecto que busca fortalecer la seguridad de fronteras de países del Triángulo Norte para combatir el narcotráfico y trata de las pandillas. Sí, Estados Unidos dará apoyo a fases de Plan Fortaleza. Mientras tanto, en otros temas importantes, seguimos repasando las noticias. 6:06 minutos, 16 grados la temperatura. Prisión de Stalin, pende de un acta. Magistrado suplente niega que haya favorecido a magistrada, pero Sala ordena a juez apurar trámite. Blanca Stalin aún no ha brindado su primera declaración por resistencia al arresto el día 8 de febrero. Una noticia más que compartimos a esta hora de la mañana, más temas de actualidad. Nueva Era Ciudadana arrancó un 25 de abril. ¿Qué es lo que estamos conmemorando? Si este día se cumplen 2 años de la primera manifestación pacífica en nuestro país en contra del gobierno de Otto Pérez, cuando la población comenzó a exigir justicia en contra de la corrupción y los abusos en nuestro país. Bueno, son algunas de las noticias que tenemos esta mañana, lo que nos trae Prensa Libre, que pasa en las portadas internacionales. Crista García ya está lista para darnos ese comentario. Buenos días, Crista, bienvenida. Muy buenos días, compañeros, feliz martes para ustedes y para todos en casa que nos ven desde muy temprano para conocer la información internacional. Por supuesto que vamos a repasar la portada de Chile, es nuestra primer portada y la ponemos en su pantalla. ¿Qué dice el Mercurio esta mañana con su titular encabezando esta empresa periodística desde 1957 hasta su muerte en la mañana de ayer? Agustín Edwards Eastman, el presidente del Mercurio, el impulsor de la prensa en un espíritu de cambios, y también hablan de lo que sucede en Chile, grupo armado brasileño, y también del sismo de 6.9 en la escala de Richter que causó gran alarma en la zona central y en los cortes de energía por los daños menores. Allí tiene usted los datos importantes y las zonas de tensión en donde se mantienen las investigaciones y también desde hace 3 siglos buscando entonces si la infraestructura podría aguantar. La Contraloría advierte al SSI todas sus decisiones que deben ajustarse a los criterios y los objetivos imparciales y también hablan de otros temas del mundo que estaremos repasando en otras portadas internacionales. Por lo pronto, aquí llegamos con la portada de Chile. Y vamos a comenzar informando de lo que ocurre en las últimas horas en Guatemala. Estamos hablando de aproximadamente unas 240 unidades del transporte público que, como ustedes saben, cubren las rutas hacia diversas colonias de Misco. Sin embargo, los pilotos están siendo amenazados por pandilleros para el pago de la denominada extorsión. Mientras los altos mandos de la Policía Nacional Civil están afirmando que no tienen todavía la capacidad para poder brindar la vigilancia necesaria. Esto, por supuesto, debido a la falta de elementos, de insumos, de presupuesto. Hasta el momento se han detectado un total de
Una cantidad de casos más que importantes. Son 9 grupos que exigen y están amenazando con asesinar a los pilotos del transporte público. La preocupación y molestia de los pilotos de la ruta 21 y 22 quedó plasmada con este video, donde se capta como un piloto le dice lo que siente al alcalde Neto Brand por no cumplir con la seguridad prometida. El jefe edil hizo caso omiso a la demanda del piloto. Veniste tarde. Ya veniste tarde. En realidad yo ahorita tengo necesidad de mis hijos. Tengo necesidad de ir a comprar pañales, tengo necesidad de ir a comprar leche. Miren, ahorita logré sacar esta vuelta para comprar leche ahorita. No, hombre, no jodan. ¿Y los policías? ¿Dónde están los policías? La seguridad sí, jefe, mire, permítame un segundo. Para unos hay seguridad, pero para los demás. ¿Qué opina usted de eso? El piloto muestra su desesperación ante la falta de recursos económicos a que los está llevando esta situación, y junto a 20 pilotos más decidieron esta mañana salir a trabajar sin seguridad de la Policía Nacional Civil para poder trabajar por la necesidad que tienen. Es que la verdad, aquí mandan, dicen supuestamente que que mandaron unos oficiales de seguridad, los cuales aquí no están cumpliendo. Entonces, ¿cómo vamos a salir nosotros sin seguridad? Mira, yo ahorita me arriesgué a sacar una vuelta para poder comprarle leche a mis hijos. ¿Usted cree que es justo esto? No, hombre. Y ahorita miren, ahorita si yo ahorita salgo, ya no me dejan salir porque no hay seguridad. Entonces, ¿cómo voy a ir a trabajar? Los pilotos protestaron desde la madrugada porque la policía tenía que presentarse a brindar la seguridad correspondiente a las 4 de la mañana cuando inician las labores los pilotos. La Policía Nacional Civil, efectivos de la Comisaría 16, llegaron a las 6:35 de la mañana. Según afirman los pilotos, los extorsionistas son pandilleros que piden el dinero en la terminal de buses en la zona 4. Bueno, y vamos a saludar esta mañana. Realmente es preocupante esta situación. Usted escuchaba, los pilotos exigían seguridad, llegaron a trabajar o inician su tarea como corresponde a las 4 de la mañana porque ahí hay un grupo muy importante y numeroso de guatemaltecos que salen muy temprano para poder abordar el transporte público y sin embargo las fuerzas de seguridad llegaban a las 6:30. Y como escuchamos recién el relato de uno de ellos, que seguramente es el común denominador de muchísimos pilotos en el país, necesitaban salir, aunque se arriesgaran a perder la vida porque necesitan llevar trabajo y necesitan llevar comida a su mesa, a su familia. Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte de la PDH. Buen día, Edgar. La situación cada vez se torna más polémica en esta situación. Te escuchamos. Buenos días, Ricardo. Gracias por la entrevista. Pues realmente se ha visto que las capacidades de la Policía Nacional Civil, pues es obvio, están siendo mermadas y eso lo han estado negando en algún momento. Y se entiende la situación porque tampoco quieren ver o hacer ver sus debilidades ante un problema tan mayúsculo como es el tema de las extorsiones al transporte público y a comercios y a mercados, etcétera. Y la otra, el tema de corrupción que ha tenido durante ya décadas una muestra de desinterés en algunos exfuncionarios y funcionarios políticos, muchos de ellos que abonan a su imagen política aprovechándose de la situación realmente caótica que viven los guatemaltecos, en este caso del transporte público, donde vemos que los operadores de servicios, es decir, los pilotos y ayudantes, están teniendo problemas con esta falta de formalidad en cuanto a salir en horario que pues, le conviene a los guatemaltecos trabajadores salir temprano a sus labores y estudios. Y es una situación que está complicando cada vez más, ya lo hemos visto y de día a la mañana le ha dado seguimiento a ese terrible problema durante ya varios años incluso, y no hay poder sobre esa tierra que haga entender a la clase política que es el diario vivir de los guatemaltecos la violencia que se vive en el transporte público y que urgen acciones mucho más contundentes, mucho más formales para luchar en contra de ese flagelo social. Edgar, ¿es hasta cuándo? Porque es un tema que venimos dialogando y que venimos planteando y que venimos analizando, propuestas de un lado, propuestas del otro. La situación sigue siendo cada vez más compleja para estos pilotos y obviamente con la repercusión directa que tiene sobre los usuarios del transporte público. ¿Hasta cuándo es la pregunta?
pues eso se espera que realmente, y se ha dado la alerta por parte de la institución del Procurador de los Derechos Humanos en cuanto al fortalecimiento institucional, a la mejora de las condiciones, lo platicábamos hace unos días, la mejora de las condiciones de los elementos de la Policía Nacional Civil en cuanto a equipamiento. Ya se ha visto a través de medios de comunicación, y eso es muy importante, también vi en la mañana o en televisión, en donde se ha visto el tipo de armamento que tienen estos delincuentes, estas estructuras criminales, y que están en ocasiones mucho más organizadas que la misma Policía Nacional Civil. No se hace la crítica de una manera destructiva, sino más bien para sacudir la conciencia de estas personas, de los funcionarios públicos que están de turno, para poder llevar eso y garantizar la seguridad y el derecho a la vida de los guatemaltecos. Gracias, Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte de la PDH, hablando de esta amenaza constante, permanente contra los pilotos por parte de las pandillas. Hay más noticias del país, seguimos informándolo como cada mañana. Seguimos hablando de los diferentes hechos de violencia y el repunte de hechos de violencia, mejor dicho, al incremento de las actividades delictivas. Debido a esto y a las maras y pandillas, diputados de la bancada Todos presentaron una iniciativa de ley para sancionar con multas y cárcel a quienes integren estos grupos delictivos. Tenemos que hablar de esta propuesta que también prohíbe las guerrillas, pues no permite la organización de personas armadas o milicias que no fueran las creadas por el Estado. Este proyecto de ley de Todos castiga con prisión a 1 a 4 años y multa de 20,000 a 35,000 quetzales a quienes públicamente instiguen a cometer delitos, pena que, bueno, se triplicará cuando se obligue a menores de edad a participar en estos delitos. Las pandillas fue presentada por diputados de Todos. Los congresistas proponen reformar el Código Penal para agregar un nuevo delito que castigue a quienes integren maras o pandillas. El nuevo delito es que se está prohibiendo las maras. Entonces dentro de ese delito ahí establece bien qué significa una mara, y básicamente quienes participen en estas agrupaciones ilegales denominadas maras pueden ser condenados hasta con 12 años de prisión. La iniciativa también contempla una sanción mayor a los cabecillas de las maras y pandillas. Quienes sean comprobados que son líderes de las clicas o de las maras también serán penalizados con hasta 15 años. También se crea el delito de, digamos, quienes se adjudican bienes, inmuebles, quienes tienen control de ciertos territorios y de ciertas áreas. Según datos proporcionados por los diputados, en Guatemala hay 62 cliques de pandillas, 28 células criminales del barrio 18 y de la Mara Salvatrucha y cerca de 15,000 pandilleros. Bueno, ¿qué hay desde el punto de vista legal con esta propuesta, esta iniciativa que por supuesto debe ser conocida por el Pleno del Congreso de la República para su, obviamente aprobación con todas las aristas que esto tiene? Hemos conocido algunos lineamientos, ya vamos a profundizar en el tema. Le preguntamos a Omar Barrios Osorio, director del Centro de Estudios de Derecho. Omar, buen día, una iniciativa fuerte, por supuesto la que se está abordando en el Congreso de la República. ¿Qué nos dices al respecto? Buenos días a todos, Ricardo, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Voy a empezar al revés, como siempre, con las conclusiones. Te adelanto que es una iniciativa de ley totalmente irresponsable la que presenta el diputado Alejos, y te voy a fundamentar en forma concreta. Lo primero que hay que tener presente es que analizar el tema maras debe hacerse de forma sensata y no con cólera, enojo, frustración que nos provoca la violencia que han generado estos grupos o violencia que se les atribuye y que no necesariamente sea de ellos. El tema de las maras como sujetos que se unen por razones de origen común o necesidad de subsistir es un problema sociológico, no es un problema penal, no es colocando más delitos al Código Penal a conductas que esto se va a resolver. Yo no me imagino al diputado Alejos yendo a entregarle a cada mara su diario oficial para que conozcan que van a ser sancionados con nuevos delitos. Tengan cuidado, porque este tipo de acciones pueden ser políticas, pero desde el punto de vista científico legal, si lo analizamos en concreto desde la ley, sencillamente no están resolviendo la situación, solo están emocionando, entre comillas, a las personas con que van a haber nuevos delitos, y lo único que conforman es una inseguridad jurídica en la estructura legal. No veo yo en la iniciativa que se dote de recursos al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación, en el caso de los denominados mareros, que son menores de edad. Es importante entender el origen y las razones por las que surgen las maras.
cualquier cosa que no sea una solución integral no aporta. Yo sé que muchos dirán, ay, pero el que ayuda o la intención cuenta. No, la intención cuenta en los ciudadanos. En los funcionarios públicos, en los diputados, la intención no cuenta. Usa los medios de comunicación, usa la estructura económica del Congreso para presentar proyectos en donde quieren reducir la edad a los menores para que fueran sancionados penalmente, solo emocionan a la gente y no se puede por las convenciones internacionales. O como pasa con esto. Te voy a dar 2 ejemplos concretos por lo limitado del tiempo. En el artículo 394 es el delito de instigación a delinquir. Y después dice cuando se obliga a menores de edad. Entonces ya no se instiga, se está obligando a los menores de edad. Entonces estamos viendo que hay una redacción sentimental en una propuesta legal, pero que no lo va a poder nunca materializar el Ministerio Público ni los órganos de justicia. Y el 398 bis de esta iniciativa establece que quedan prohibidas todas aquellas pandillas criminales denominadas maras. O sea, tengo que prohibir en una ley las maras cuando la asociación ilícita ya está establecida. Se reconoce en el 398 que se adjudiquen territorios. Lo único que se está viendo aquí es la irresponsabilidad del gobierno en no atender oportunamente este tema. Se cerraría con lo más importante. No debe la gente creer que estas son las soluciones. Son las soluciones integrales las únicas que nos pueden servir. Tenemos que quitarle a los niños y adolescentes, a estos grupos organizados que utilizan a las maras, volverlos a colocar y darles todos los derechos que merecen. Y por supuesto, sancionar adecuadamente las conductas ilícitas que realicen. Pero una norma represiva no tiene ninguna solución, como ya lo hemos visto en otros estados. Esperemos que los diputados reflexionen y no solo utilicen la estructura para seguir engañando a la población con falsas soluciones. Muchísimas gracias, Omar Barrios Osorio. Hablaba, entre otras cosas, por supuesto, esta propuesta. Lo primero que dice Omar es irresponsable. Veremos si el resto, si el criterio de los diputados es ese. Pero vamos a ver una pantalla que nos muestra a grandes rasgos qué implica este proyecto de ley para eliminar las maras, cuáles son los puntos más sobresalientes de esta propuesta que ha sido presentada. La propuesta prohíbe a las maras y a las guerrillas un castigo de prisión de 1 a 4 años y multa de 20 a 35.000 a quienes públicamente instiguen a cometer delitos, pena que se triplicaría cuando se obligue a menores de edad. Se prohíben las pandillas criminales y delincuenciales denominadas maras. Este castigo es de prisión de 6 a 12 años y una multa de hasta 60.000 quetzales. En otros temas importantes, para los cabecillas o jefes de las maras, sanción de 50.000 y prisión de 10 a 15 años. Quienes promuevan y financien y se beneficien directamente de la estructura criminal de la pandilla mara, prisión de 6 a 12 años. Para contarles, la propuesta aún debe ser conocida en el Pleno para ser trasladada nuevamente a la Comisión de Dictamen y que luego se pueda discutir y se pueda aprobar. Esto es parte de la información que manejamos esta mañana. 6 de la mañana con 22 minutos, damos vuelta de página y hablamos de elementos de la Comisaría 22 de la Policía Nacional Civil de Jalapa que recibieron capacitación impartida por agentes especializados del Departamento de Policías de Tennessee en Estados Unidos. Con la capacitación se espera que los agentes puedan tener en práctica las técnicas para poder mejorar su trabajo en nuestro país. La parte más importante de tu arma es tu mira delantera. Una jornada de capacitaciones a elementos de la Policía Nacional Civil impartieron agentes de la Policía de Tennessee, Estados Unidos, las cuales culminaron en el departamento de Jalapa. Aquí en Guatemala, una jornada de capacitación a la Policía Nacional Civil de Guatemala. Somos de Global Chaplain Coalition, que es en español es Coalición de Capellanía Global. Y estamos aquí en Guatemala toda una semana. Empezamos el día lunes y ya hoy es nuestra última jornada de capacitación, una experiencia bien linda en Guatemala. Temas de ética, uso del arma de fuego, cómo notificar una muerte y reacción ante desastres naturales fueron parte de los temas impartidos. Las capacitaciones que hemos estado realizando durante esta jornada han tenido que ver con la ética. Hemos estado hablando acerca de violencia doméstica, lo que es la violencia doméstica. También estuvimos tocando el aspecto del liderazgo dentro de la capellanía, un poco de entrenamiento de uso del arma. También durante la semana hablamos acerca de notificación de muerte, cómo notificar cuando una persona fallece. La capacitación fue bien recibida por los agentes de PNC de este departamento,
Sin embargo, al final de la misma se concluyó con que las libertades de los elementos policiales de Estados Unidos tienen otra cultura y en Guatemala continuarán las limitantes del accionar de los agentes de la PNC por las restricciones legales que existen en nuestro país. Bueno, hablemos de la violencia porque un hombre de 25 años de edad fue asesinado. Esto ocurría en el departamento de Chiquimula. El mismo es identificado como Byron Crisóstomo García. Trabajaba como subgerente de una agencia bancaria. El hecho indudablemente ha causado mucha consternación y mucha preocupación en los vecinos de la localidad ante el incremento de hechos de violencia que se han generado en toda esta área. La noticia. Transeúntes y automovilistas que transitaban por el sector del campo de la feria reportaron el hallazgo de un cadáver. Las autoridades del Ministerio Público y Policía Nacional Civil indicaron que el occiso presentaba múltiples golpes y heridas en la zona del cráneo. A escasos metros fueron encontradas unas piedras teñidas de sangre, las cuales posiblemente fueron utilizadas para arrebatarle la vida. Los familiares del fallecido llegaron a la escena y lo identificaron como Byron Crisóstomo García, subgerente de la agencia Banco Ban Rural en la terminal de buses de la cabecera. Añadieron que él era oriundo de la aldea Marascó, pero vivía en la colonia Altamira 4 de la cabecera local. Según la Policía Nacional Civil, el posible origen de la muerte de García fue un asalto, ya que los familiares afirmaron que él andaba en una motocicleta, vehículo que no fue localizado en el área. Tampoco fue hallada la mochila, propiedad del occiso. Solamente fue encontrado su documento personal de identificación DPI. Compañeros de trabajo llegaron al lugar del crimen y lamentaron el asesinato y describieron a la víctima como un joven activo y humilde. Además, informaron que ellos esperaban a su compañero para que abriera la agencia como lo hacía rutinariamente, pero al notar que no llegaba, intentaron llamarlo por teléfono, pero no contestó, y minutos más tarde se enteraron de la trágica noticia. Fiscales del Ministerio Público dieron la orden de trasladar el cadáver a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para la necropsia de ley. 6 de la mañana con 26 minutos, continuamos. Una empleada del Estado reveló ser víctima de hostigamiento en el ámbito laboral por parte del viceministro del Deporte. La trabajadora ha señalado que acudió a los órganos correspondientes para hacer la respectiva denuncia por violencia en contra de la mujer. A continuación tenemos los detalles de la información. Un posible acoso laboral en una entidad estatal salió a la luz pública al dictarse una medida de prevención a favor de Miriam Aida Ceseña Arzúa, administradora del Campo Marte por violencia contra la mujer. Sobre esto pesa una denuncia penal en contra de Edwin Antonio Pérez Corzo, viceministro del Deporte. La razón para que Ceseña Arzúa denunciara al viceministro fue por un supuesto hostigamiento del funcionario para que renuncie del cargo. Yo no llamaría exigencia laboral al hecho de pedirme que deje mi cargo. Cada vez que él se acerca a mí a hablarme, en varias ocasiones me lo ha pedido y pues muchas veces no ha sido de forma amable, ¿verdad? Sino que ha sido de una forma pues impropia. Ceseña Arzúa ve que el respeto simplemente se ha extraviado mientras el viceministro se justificó en una exigencia laboral. Ante el maltrato de un hombre, ante la actitud hostil, ante la actitud prepotente, imagínense cómo me puedo sentir, ¿verdad? Por supuesto que en una posición que pues él es mi superior, pues yo solo espero ser respetada, ¿verdad? Como persona, como ser humano, como mujer que quiere trabajar. Es lo único que yo estoy pidiendo. Solo en 2017, 12.500 denuncias por femicidio y otras formas de violencia contra la mujer ha recibido el Ministerio Público. Y seguimos con la información porque un total de 35 niños aún permanecen bajo la protección de la Casa Hogar Virgen de la Asunción. Sin embargo, los menores de edad no tienen alimento y abrigo, según lo señalan los diversos trabajadores de esta Casa Hogar. ¿Qué otra cosa están argumentando? Bueno, han comentado que las nuevas autoridades que ha designado el presidente de la República, Jimmy Morales, los han dejado totalmente en el abandono. Mientras tanto, los trabajadores han señalado que fueron despedidos de sus labores cotidianas. Hay una situación muy compleja en este lugar. Y aquí tenemos el reporte. 120 trabajadores de la Casa Hogar Virgen de la Asunción protestaron frente a las instalaciones de esta entidad.
Con consignas y molestia, los empleados de las distintas unidades de trabajo indicaron que hoy fueron notificados por el gobierno que no tienen empleo. Esta decisión de las autoridades de bienestar social generó la inconformidad del grupo, afirmando que ellos no se retirarán de sus puestos porque el gobierno está violentando sus derechos laborales. No se ha recibido en ningún momento mayor información de las autoridades de la Secretaría y tampoco se ha atendido esa necesidad, ¿verdad? Estamos laborando a pesar de ese ataque incluso. Guatevisión se comunicó con Bienestar Social para solicitar información de la jefa de la Secretaría de Bienestar Social, Cándida Rabanales, para que nos pudiera informar sobre estos despidos. Pero desde que fue nombrada el 14 de marzo hasta la fecha de hoy, no ha querido brindar declaraciones a los medios de comunicación. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental y vamos a colocar en pantalla entonces esta portada de Prensa Libre de Todo Noticias Ciudades, donde comentamos un poquito acerca de las noticias del interior del país. Tenemos Suchitepeques, que esta feria ofrece libros a bajo precio. En las imágenes celebran Día de la Cruz. Vecinos de San Juan Zacatepeques, Guatemala, se preparan para festejar el próximo 3 de mayo el Día de la Cruz, celebración que se relaciona con el oficio de la albañería. Huehuetenango, hay un incremento desmedido de vehículos y las calles para que circulen son las mismas. Vemos entonces en las noticias también de San Marcos, bomberos dejarían de prestar servicio. Noticias completas que puede encontrar en Prensa Libre. El alcalde Luis Grijalva y miembros del Consejo de Quetzaltenango incumplieron iniciando esta semana en presentar documentación para desvanecer 47 anomalías administrativas halladas por la Contraloría General de Cuentas. Por ello, las autoridades solicitaron una prórroga de 2 días para poder culminar con este proceso. Para vecinos de Xelajú, el hecho de que el alcalde Luis Grijalva y el Consejo estén solicitando prórroga a la Contraloría General de Cuentas para cumplir con sus obligaciones que la ley les marca, solo refleja la existencia de una mala administración edilicia. Creo que la Contraloría General de Cuentas, en primera instancia, no debería de estar aceptando ningún tipo de prórroga. Yo creo que los procedimientos que la Contraloría trabaja deben de ser vinculantes con el Código Municipal. En ese sentido, creo que el artículo 35 del Código Municipal establece las responsabilidades directas del Consejo Municipal. El hecho de estar pidiendo en su momento algún grado de prórroga, lo que está demostrando ahí es la incapacidad de nuevo. El jefe edil señaló que la CGC pide demasiada papelería, por lo que solicitaron la prórroga y entregar lo solicitado. Si nosotros supiéramos qué fueran las situaciones que se van a solicitar, por ejemplo, en el caso de poder desvanecer uno de los hallazgos, necesitamos presentar, por ejemplo, las actas y todos los oficios y todo lo demás. Entonces, por cada uno de los hallazgos se van juntando hasta 40, 50, hasta 100 en hojas. El plazo que otorgó la CGC para que el alcalde y el consejo presenten documentos para desvanecer los hallazgos vence el próximo miércoles. Tenemos que seguir este recorrido por los departamentos, acompañado por supuesto del contenido que ustedes nos envían todos los días, y precisamente vamos a colocar en pantalla entonces estas imágenes que nos envía un amigo, Juan Carlos Villagrán Ramírez, quien siempre se hace presente a través del correo electrónico con imágenes que nos trasladan hacia Puerto Barrios, el departamento de Izabal, con estos hermosos atardeceres, específicamente en esta oportunidad con los incomparables amaneceres de Bahía de Amatique. Recuerde que usted también puede formar parte de este segmento enviándonos sus fotografías a hoycelebramos.guatevision@gmail.com y nosotros estaremos compartiéndola con toda Guatemala. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Continuamos con más información. La información que tenemos a esta hora del día. Pausa rápida para volver con otros temas y seguir recorriendo las calles. Quédese con nosotros cuando regresemos, estas y otras noticias. Más noticias recorriendo el mundo desde Miraflores. Estamos en vivo y cuando volvamos la información nos lleva a conocer la realidad que se vive en Chile luego del sismo que ocurría en horas de la tarde ayer. Además, antimotines se enfrentan con un grupo de manifestantes opositores de Nicolás Maduro. Se reportan 2 fallecidos más.